Muy buenos días, nos encontramos hoy aquí para grabar un videito, en este caso acerca de reacciones químicas que pueden sufrir los hidrocarburos, sustancias que encontramos en el petróleo y que cuando se extraen se utilizan para diferentes cosas, pero la realidad es que a veces, tal como se encuentran esas sustancias, no se pueden utilizar directamente. Es por eso que tienen que transformarse de una u otra forma. En este videito vamos a hablar de tres de esas transformaciones, que son la combustión, la isomerización y el cracking. Pero antes de charlar sobre estas tres reacciones químicas, vamos a recordar qué es una reacción química. Y como lo hemos dicho hace un instante, una reacción química es una transformación. Es una transformación de unas sustancias en otras. Al inicio tenemos unas sustancias que denominamos reactivos que se transforman en otras sustancias distintas llamadas productos. En una reacción química, por lo tanto, las sustancias iniciales tienen una estructura química diferente de las sustancias finales. Pero obviamente, como en toda reacción, la cantidad de átomos al inicio y al final tiene que ser la misma. Es decir, que la materia se conserva. Arranquemos con la primera de estas reacciones, que es la combustión. La combustión es una reacción que vemos casi a diario. Básicamente es cuando quemamos algo. Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen de madera, madera que podemos quemar. Si nosotros quemamos madera, obtenemos cenizas, obtenemos humo. Esto es una reacción química bien evidente. Acá vemos cómo tenemos unas sustancias al principio con determinadas características, que serían la madera, las hojas, esas ramitas, y al final tenemos sustancias diferentes, las cenizas, el humo, con un color diferente, con un estado de agregación diferente, con características distintas. Esto es una reacción química, es una transformación. Entonces, en este video vamos a analizar tres tipos de reacciones químicas, tres tipos de transformaciones que pueden sufrir los hidrocarburos. En un ratito volveremos a la combustión, pero ahora pasamos a la isomerización. Como acá vemos, en esta reacción de isomerización tenemos un hidrocarburo lineal que aparece en la parte de arriba de esta imagen, que se transforma, esa flecha significa transformación, que se transforma en otro hidrocarburo que es un hidrocarburo ramificado. Vamos a poner el nombre a estas sustancias. El primero se llama octano, ya que es un hidrocarburo lineal, en donde todos los átomos de carbono se encuentran uno a continuación del otro. Y el producto de esta reacción, la sustancia que se obtiene, es el 2,2,4 trimetilpentano, un hidrocarburo ramificado. Si no recordás cómo poner el nombre a los hidrocarburos, esto es algo muy importante, así que lo podés ver en alguno de los videitos que tenemos de eso. Algo para destacar de esta reacción química es que el reactivo y el producto tienen exactamente la misma fórmula molecular. La fórmula molecular del octano es carbono 8, hidrógeno 18, y la del 2,2,4 trimetilpentano es exactamente igual. Esto no es algo que debería sorprender porque en una reacción química la cantidad de átomos iniciales y finales siempre tiene que ser la misma. Ahora, cuando tenemos dos sustancias distintas que tienen la misma fórmula molecular, decimos que son isómeros. ¿Bien? Por eso este proceso se llama isomerización, porque un hidrocarburo se transforma en un isómero. Un hidrocarburo distinto formado por exactamente la misma cantidad de átomos, pero unidos de una forma distinta. Ahora la pregunta es, ¿para qué se lleva a cabo la isomerización? ¿Por qué en la industria petroquímica se utiliza esta reacción química? Y la respuesta es que se debe al octanaje. El octanaje es una característica de los hidrocarburos que se utilizan como combustibles de vehículos que mide la calidad, vamos a decir para hacerlo sencillo, de una nafta. A mayor octanaje, mayor calidad. Las naftas que se usan acá en Argentina tienen un octanaje que ronda entre los 90 y 100 números de octanos. Bien, entonces vemos que un hidrocarburo lineal tiene un octanaje muy bajo, en este caso de cero, y a medida que un hidrocarburo tenga más ramificaciones, su octanaje va a ir aumentando. Entonces, por lo general, la reacción de isomerización en este contexto se utiliza para transformar hidrocarburos lineales o con pocas ramificaciones en otros hidrocarburos que tengan más ramificaciones. Si tienen más ramificaciones, aumentará su octanaje y es posible que puedan ser útiles como combustibles de vehículos. Bueno, en resumen,
Nos dice por acá, esta reacción permite transformar un hidrocarburo en un isómero ramificado. Al hacer esto, aumenta el octanaje y dicho hidrocarburo puede ser utilizado para la producción de nafta. Recordemos que los hidrocarburos tienen muchísimos usos, pero uno de los más utilizados es ser un combustible para vehículos, ya que se requiere muchísima cantidad a diario. Vamos con la segunda reacción. La segunda reacción lleva el nombre de cracking. ¿Por qué cracking? Porque la palabra crack en inglés significa romper. Por eso a Messi le decimos que es un crack, porque la rompe toda. Entonces, en una reacción de cracking se parte de un hidrocarburo muy grande, en este caso un hidrocarburo de 15 átomos de carbono, llamado pentadecano, y se lo rompe, se lo parte, ¿y qué se obtienen? Hidrocarburos más pequeños, por ejemplo, el octano, el propeno o el eteno. Vean, a partir de un hidrocarburo que tiene 15 átomos de carbono, se obtienen otro de 8 átomos de carbono, uno de 3 átomos de carbono y dos de 2 átomos de carbono. Esta es la reacción de cracking. ¿Para qué se lleva a cabo esta reacción? Básicamente por el mismo motivo que dijimos recién. Se necesitan muchos hidrocarburos que sirvan como combustibles. Los hidrocarburos que tienen muchos átomos de carbono, 15 en este caso o más, no son muy útiles, no son tan necesarios, no son tan requeridos. Cumplen alguna función, ¿bien? Pero no son tan necesarios como los hidrocarburos que se utilizan para combustibles de vehículos. ¿Cuáles son los combustibles de vehículos? Los que están formados por hidrocarburos que tienen entre 6 y 10 átomos de carbono. Entonces, la reacción de cracking permite transformar hidrocarburos muy grandes en hidrocarburos más pequeños, hidrocarburos que sirvan como combustible de vehículos. Bueno, como en toda reacción química, dijimos que la cantidad de átomos al inicio y al final tiene que ser la misma, así que chequeemos si esto es correcto. Al inicio tenemos 15 átomos de carbono, al final tenemos 8 átomos de carbono en el octano, 3 átomos de carbono en el propeno y 2 átomos de carbono en el eteno. Pero guarda que tiene un 2 ahí adelante, así que el eteno está 2 veces. Por lo tanto, en total tenemos 8 más 3 más 2, 2 veces, 15 átomos de carbono. Así que la cantidad de átomos de carbono al inicio y al final coincide. Chequemos los átomos de hidrógeno. Al inicio tenemos 32 y al final tenemos 18 átomos de hidrógeno en el octano, 6 en el propeno y 4 en cada una de las dos moléculas de eteno, lo que nos da un total de 32 átomos de hidrógeno. Así que esta ecuación está bien balanceada, por lo tanto, aquí damos por cerrado el tema cracking, que repito, es una reacción en donde se rompen moléculas grandes, hidrocarburos grandes, para obtener hidrocarburos más pequeños que puedan ser útiles como combustibles. ¿Cuáles son ellos? Por lo general, alcanos de entre 6 y 10 átomos de carbono. Y cuidado acá, porque lo que se obtienen son hidrocarburos lineales. Lo que habría que hacer con ellos es una reacción de isomerización para transformarlos y que tengan un mejor octanaje. Vamos por la última reacción, que fue la primera nombrada en este video, la combustión. La combustión es aquella reacción que ocurre cada vez que quemamos algo. ¿Qué es ese algo que quemamos? Es un combustible. Un combustible es cualquier material que nosotros podamos quemar. Por ejemplo, un papel, madera, carbón, nafta incluso. ¿Bien? O por ejemplo, el gas natural. El gas natural que es el gas que llega a casa por cañería. ¿Bien? Para prender las hornallas de una cocina o la estufa. El principal componente del gas natural es el metano, así que vamos a usar como ejemplo al metano. CH4 su fórmula. Ahora, para que ocurra una combustión no solo se necesita un combustible, sino que también se necesita otra sustancia llamada comburente. ¿Quién es el comburente? El oxígeno. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que para que ocurra una combustión se necesita oxígeno, sí o sí. ¿Cómo podemos verificar esto? Y bueno, cada vez que estamos prendiendo un fueguito y ese fuego se nos está por apagar, una fogata, digo, para hacer un asado, si la llama se está por apagar, ¿qué hacemos? Abanicamos, tiramos viento, soplamos y ahí la llama se aviva, el fuego crece. ¿Por qué? Porque está teniendo mayor contacto con el oxígeno del aire. El oxígeno, por lo tanto, es un reactivo indispensable para la combustión. Sin él, la reacción no ocurre. ¿Cuáles son los productos de la combustión? El primero, dióxido de carbono, cuya fórmula es CO2. Y por último, vapor de agua, es decir, agua en estado gaseoso, cuya fórmula la conocemos H2O. Bien, entonces, en
toda reacción de combustión nos vamos a encontrar con una ecuación química similar a esta, en donde lo único que puede variar es el combustible, ya que ahí podría aparecer papel, madera, carbón, nafta, el metano o cualquier otro hidrocarburo, por ejemplo. ¿Bien? Luego, el comburente siempre será el oxígeno y los productos de una combustión completa van a ser siempre el dióxido de carbono y el vapor de agua. Existe otro tipo de combustión, que es la combustión incompleta, que podremos hablar en otro momento. Bueno, chequeemos si esta ecuación está balanceada, es decir, si la cantidad de átomos al inicio y al final es la misma. Átomos de carbono, tenemos un átomo de carbono de cada lado. Genial. Pasamos a el hidrógeno. Tenemos 4 átomos de carbono al inicio y al final tenemos 2 átomos de hidrógeno. Esto no es correcto, por lo tanto aquí vamos a tener que balancearlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo un coeficiente estequiométrico, un número delante de la sustancia, indicando que esa sustancia se encuentra más cantidad de veces. En este caso, al poner un 2, decimos que se encuentra 2 veces, que hay 2 moléculas de agua. Si cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, al tener 2 moléculas de agua, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Así que ahora sí quedó balanceado esto. Y chequeamos los átomos de oxígeno. Al inicio tenemos 2 átomos de oxígeno. Y al final tenemos 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono y 2 átomos de oxígeno en el vapor de agua, ya que cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, pero esta se encuentra 2 veces. ¿Cómo hacemos para balancear esto? En este caso tenemos que poner también un número 2, pero en este caso adelante del comburente. Vean, adelante del oxígeno, para que haya 4 átomos de oxígeno de cada lado. Bueno, es así como planteamos una ecuación química de una combustión completa. Repito, cada vez que armemos una ecuación de combustión, la reacción es siempre igual. Lo que va a cambiar es el combustible, de acuerdo a la situación que estemos trabajando, y obviamente el balanceo de la ecuación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier cosita me comentan. Saludos.